Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de enero de 2020 y esto es La Contracrónica. Miles de milicianos atacaron este martes la embajada de Estados Unidos en Bagdad. No sé si habréis visto las fotografías, seguramente lo habréis visto por televisión porque ha sido la noticia de este principio de año. Son imágenes, la verdad, sorprendentes. El complejo donde se encuentra la embajada de Estados Unidos en Bagdad fue tomado literalmente por una cantidad de gente inconmensurable y consiguieron asaltar incluso la recepción de la embajada y le metieron fuego. Fue una cosa, la verdad, bastante llamativa. El ataque respondía a los bombardeos que la Fuerza Aérea estadounidense realizó en la frontera entre Siria e Irak contra grupos iraníes el pasado día 29 de diciembre. El ataque de la Fuerza Aérea, no el ataque a la embajada, que no dejó víctimas, afortunadamente. El ataque de la Fuerza Aérea dejó como resultado 25 muertos y medio centenar de heridos, que provocaron inmediatamente a la vuelta de 2 días una ola de indignación que recorrió todo Irak y que terminó rompiendo en el asalto a la embajada en Bagdad. El Pentágono ha comprometido por ahora el envío de un pequeño destacamento militar a Bagdad para proteger las instalaciones de Estados Unidos. Sobre el asalto a esta embajada aleteaba el recuerdo del asalto a la embajada de Estados Unidos en Teherán en el año 1979 y por lo tanto cundió la alarma en Washington, pues el mismo día de Nochevieja, porque pensaron que quizá venía luego otra ola y esta vez sí terminarían tomando la embajada, tomándola completamente. Bien, la idea que tienen es que no pueden permitir esto y además quieren proteger no solo la embajada, sino otro tipo de instalaciones, especialmente militares, que por ahora no han sufrido daños de importancia, pero podrían sufrirlos si la situación se agrava. Los manifestantes piden la retirada de las tropas estadounidenses en Irak, donde aún continúan, evidentemente ya hay muy pocos, continúan aproximadamente unos 5.000 efectivos militares y un número similar, aproximadamente el mismo, unos 5 o 6.000 contratistas encuadrados dentro de la coalición internacional contra el Estado Islámico. Para Donald Trump, las manifestaciones y el asalto ha sido provocado por Irán, cosa que los iraníes naturalmente niegan de plano. Resumiendo, una mini crisis en Oriente Medio, la enésima, con Irán como protagonista a lo largo del último año, en un país que a la vista está es imposible de pacificar. Antes de nada y de meternos en materia, vayamos a los hechos, que como bien sabéis, es la gasolina, es el combustible de todas las contracrónicas, y los hechos son que el pasado día 27 de diciembre, estamos a 2 de enero, pues hace solo 5 días, un contratista estadounidense murió víctima de un ataque terrorista cerca de una base en Kirkuk. Murió este contratista y fueron heridos 4 militares estadounidenses. Bueno, Kirkuk está, por si no lo sabéis, una ciudad que está al norte de Irak, bastante al norte de Bagdad, relativamente próximo a la frontera con Irán, relativamente, no es que esté pegado, no es una ciudad fronteriza, ni muchísimo menos. Si tenéis el mapa de Irak en la cabeza, es una pena que esto no sea un programa de televisión y que os lo pudiese mostrar, podréis comprobar, y si no le echáis un vistazo en internet, que el país tiende a estrecharse por el norte, forma un triángulo de tal manera que las fronteras de Irak y la de Siria se acercan. Bien, pues en ese punto es donde está Kirkuk. Bien, 48 horas después de este ataque, es decir, el día 29 de diciembre, la Fuerza Aérea de Estados Unidos respondió con otro ataque, esta vez aéreo, con cazas F-15, dirigido hacia objetivos en Irak y en Siria, no solo hacia los que habían atacado en Kirkuk. La inteligencia estadounidense había señalado una serie de objetivos, de puntos calientes donde tenían que ir dirigidas las bombas y a eso mismo se dirigieron los F-15. Bien, el ataque golpeó especialmente a un cuartel de Hezbollah, de una variante de Hezbollah, que esto que opera por ahí no es el Hezbollah del Líbano, que es, como bien sabemos, tanto Hezbollah como todas sus variantes es una organización terrorista financiada y apoyada desde hace décadas por el gobierno iraní. Otro que salió bastante mal parado con este ataque fue un tal Abu al-Hazali, que es el comandante de la llamada Brigada 45. Esta Brigada 45 es un grupo especialmente activo de milicianos proiraníes que operan a caballo entre Irak y Siria. Que operan a caballo no es que operen a caballo, utilizan Toyotas como todos los milicianos del mundo. Digo, a caballo en la otra acepción de la palabra. Está en ese triángulo del que os hablaba antes. La respuesta estadounidense
estadounidense no fue a traición, es decir, no es que no se lo esperase y de pronto vieron como les sobrevolaba una escuadra de F-15 y les tiraba bombas, no, en absoluto. El Departamento de Defensa de Estados Unidos lleva advirtiendo que si les atacan responderán y lo harán con fuerza, lo harán como hace Estados Unidos cuando responde. Dispone de la tecnología y de las armas suficientes como para hacerte sentir que les has hecho daño. Por lo tanto, habían aguantado una serie de ataques y de provocaciones durante los últimos meses, además de todas las que se habían producido ya en el Golfo Pérsico, aunque esta vez más dirigidas hacia los saudíes, hacia sus aliados, y ya esta vez Donald Trump decidió que quien autoriza estas cosas es el presidente, decidió que se acababa la fiesta y que iba a darles un escarmiento y que a ver si con esto aprendían. Y es cuando dirigió este ataque. La idea probablemente de Trump y de Pompeo y en general de Washington era con este ataque bajarles un poco los humos y que el asunto se quedase relajado ya durante al menos unas semanas o unos meses. Pero no ha sido así, todo lo contrario. Esto terminó derivando, como hemos visto, en un asalto a la embajada. Desde el mes de octubre hasta el mes de diciembre, es decir, en los últimos 3 meses, las instalaciones estadounidenses en esa zona han sufrido nada menos que 10 ataques. Es decir, que este era el 11º. Por lo tanto, la cosa estaba bastante calentita. Como eran pequeños ataques, pequeñas escaramuzas, cosas sin víctimas, etc., pues no pasaban en la prensa internacional más allá de un pequeño breve en El País o en El Mundo o en el New York Times, que solía pasar desapercibido. No se había todavía desatado la crisis, pero sí algunos habían advertido que como esto siguiese, podía desatarse una crisis de verdad, que es lo que ha terminado sucediendo. Bien, aparte de esto, de estos ataques que han sufrido las instalaciones estadounidenses, tanto las militares como los propios contratistas. Ya os he dicho antes que hay tantos contratistas de Estados Unidos en Irak como soldados, de hecho hay más contratistas que soldados, unos cuantos más, pues son el objetivo prioritario por parte de estos milicianos. Aparte de esto habría que sumarles las crisis que se han venido empalmando a lo largo del último año. No sé si recordaréis la crisis de los petroleros, hice un programa sobre este tema, esto fue en el verano pasado, cuando Irán incautó un petrolero británico en el Golfo Pérsico, vamos, que lo incautó, ¿no? Que se apoderó de él literalmente, mandó a unos, iba el petrolero sin escolta militar y por lo tanto pues los tripulantes de ese petrolero no les quedó otra opción más que levantar las manos. La Guardia Revolucionaria iraní abordó el barco y se lo llevó hacia un puerto iraní, hacia Bandar Abbas concretamente. Esto sucedía en verano, hice ese programa y una de las preguntas que me hice y que solté en el aire era por qué Estados Unidos no intervenía y tampoco intervenía el Reino Unido, que tenía una fragata muy cerquita, creo que estaba en Omán, una cosa así, y por qué no la enviaba a recuperar su propio barco, pero en cambio no lo hizo. Y Estados Unidos, que dispone de barcos de guerra en la zona, tampoco hizo nada. Esta fue una de las crisis que se abrieron en verano entre Irán y Estados Unidos, de Irán y los aliados de Estados Unidos para el caso. Pero hubo otra más gorda un mes más tarde, a mediados de septiembre, también hice un programa sobre este mismo tema, en Arabia Saudí. Fue el ataque a Nabqaiq, en el Golfo Pérsico, sobre una refinería, unas instalaciones petrolíferas, las más grandes que tiene Arabia Saudí, con unos drones. Lo que hizo Estados Unidos fue culpar a Irán, y Irán a su vez dijo que no tenía nada que ver y que eso habían sido los rebeldes hutíes, que habían mandado unos drones desde el otro lado de la península arábiga y le habían hecho un roto importante, bueno, tan importante como que el suministro de petróleo durante aquellas semanas se ralentizó bastante. Bien, esta fue la segunda y fue bastante grave, porque además tocaba algo muy sensible como es el suministro petrolífero. Como vemos, la historia esta es un suma y sigue, un goteo continuo que permite hacerse una idea de la estrategia que está siguiendo Irán. Ya ahora, con 4 o 5 ejemplos, como tenemos encima de la mesa, sí que podemos unir los puntos y más o menos enterarnos de qué va la cosa. A ver, en Irak, en Siria, en el Líbano y en Yemen, que es donde están más presentes, los iraníes trabajan con franquicias. Franquicias, entre comillas, obviamente, no son franquicias como las franquicias mercantiles. Básicamente vendrían a ser milicias locales. El caso más claro es Hezbollah. De hecho, milicias locales constituidas a imagen y semejanza de Hezbollah. Hezbollah opera
exclusivamente en el Líbano, también en parte en Siria, pero su origen es el Líbano, y lo que han hecho es ir adaptando ese modelo al terreno. Es decir, que las milicias en Siria combaten de una manera distinta de lo que lo hacían en el Líbano y, por supuesto, las de Yemen, donde se está desarrollando una guerra, por cierto, bastante sangrienta y de la que se habla muy poquito, y se habla poquito porque hay poco interés por ella, no nos engañemos. Cada vez que veamos que una noticia no sale mucho por la radio o no la vemos mucho en Internet, es porque el interés de la comunidad internacional en esa noticia es pequeño, es decir, el interés de la gente, de los lectores o de los telespectadores o los radioyentes no les interesa y, por lo tanto, pues no se trabaja sobre ese tema. Pero bueno, el hecho es que está teniendo lugar esta guerra y allí los iraníes están apoyados, la franquicia iraní son las milicias hutíes, que están combatiendo a las fuerzas del gobierno, con bastante éxito, por cierto, que a su vez esas fuerzas del gobierno las apoya Arabia Saudita. Al ser franquiciados, gozan de cierta autonomía, como todas las franquicias, y cuando atacan lo hacen en nombre propio, nombres generalmente en árabe larguísimos, imposibles de reproducir y, por supuesto, de aprenderse de memoria, a no ser que los leas. Y es como cada vez que hacen un ataque o hacen un atentado, pues lo reivindican con ese tipo de nombres. No lo hacen en nombre de Irán, solo faltaba. Luego los ayatolás pueden ya tranquilamente arrojar la piedra y esconder la mano. Y eso con absoluta tranquilidad. Es bien, nosotros no hemos hecho esto, pero hay unas conexiones, sí, sea lo que usted quiera, pero nosotros no hemos hecho nada de esto. El caso del petrolero británico sí que lo hicieron ellos y además lo reconocieron y sacaron pecho incluso, porque era una represalia por otro petrolero iraní que los británicos habían parado en Gibraltar. Pero tanto en el Yemen como en Siria, los iraníes intervienen, y en Irak. Los iraníes intervienen, pero no lo hacen directamente, lo que les ocasionaría problemas serios de tipo diplomático y también de tipo militar. Es decir, de una manera u otra terminarían enfrentándose los saudíes o si hubieran, por ejemplo, los iraníes reclamado el atentado sobre la refinería de Abqaiq, pues ahora mismo estaríamos hablando del cuarto mes de guerra entre Arabia Saudí e Irán, cosa que no sucedió, afortunadamente, por cierto, porque sería una guerra con unos costes tremendos, tanto para los dos países que metidos en ella, como por supuesto para todo el mundo, ya que buena parte del petróleo que consumimos sale de allí, sale de ese rincón del Golfo Pérsico. Bien, como veis, la estrategia es bien sencilla. Tenemos una serie de franquicias que no operan en nuestro nombre, pero sí reciben nuestra ayuda, tanto financiera como armamentística. Y ellos se dedican a hostigar a nuestros enemigos y nosotros nos lavamos las manos. Evidentemente todo el mundo lo sabe, pero nadie nos puede señalar con el dedo. Lo pueden hacer, evidentemente. Es decir, en el Pentágono, en Arabia Saudita, en Israel, patalean todo lo que pueden, pero no pueden culpar directamente a Irán. O lo hacen, pero se queda todo en pura palabrería. Es decir, no pueden decir que Irán les ha atacado porque no disponen de pruebas concluyentes. Todo son pruebas circunstanciales que unen a esas franquicias con el gobierno iraní. Los iraníes llevan en este business muchísimo tiempo y se conocen todos los trucos posibles. Con quien rivaliza realmente Irán, en Oriente Medio, no es con Estados Unidos, a pesar de lo que se tiende a pensar, sino con Arabia Saudita. Los otros dos, Estados Unidos e Israel, que queda, por cierto, bastante lejos de Irán, son simplemente los aliados de Arabia Saudita, aliados muy poderosos, especialmente Estados Unidos. Así que no tienen más que ir hostigando en diferentes puntos, ir metiendo aguijonazos en diferentes puntos y desgastando a los propios saudíes, que es su enemigo a batir y a quien quieren definitivamente derrotar. Los israelíes, que no se pueden permitir muchos deslices y por supuesto ningún fallo, les tomaron la medida hace ya bastante tiempo y tienen el país sellado y bajo vigilancia, de tal manera que atentar en Israel es posible, pero bastante complicado. Disponen de unos servicios de inteligencia francamente buenos y además el país no es muy grande, por lo tanto es relativamente sencillo de vigilar. No es como, por ejemplo, Arabia Saudita, que es un país gigantesco y se puede uno colar, y desértico, se puede uno colar por casi cualquier parte. Israel es un país pequeño, poblado, dispone de tecnología bélica de ultimísima generación y además, como ya digo, tiene unos servicios de inteligencia
inteligencia pues que están entre los mejores del mundo. Es decir, ahí a todo el que se mueva, más o menos lo tienen fichado. Estados Unidos, por su parte, evacuó Irak en el año 2011. Lo recordamos, año diciembre de 2011 es cuando se produjo la evacuación final, es cuando terminó formalmente la Segunda Guerra del Golfo, pero regresó posteriormente, 3 años más tarde, en 2014, con un pequeño contingente de unos 5, 6, 7.000 hombres, bien entrenados, eso sí, para la operación Inherent Resolve, que es la coalición esta internacional auspiciada por la propia ONU para que se acabe con el tema este del Estado Islámico que tanto nos asustó a todos pues allá por 2014-2015. Es decir, exclusivamente para eso. El Estado Islámico ya ha sido prácticamente aniquilado. Esa es la verdad. Subsisten pequeñas bolsas de resistencia, tanto en Siria como en el norte de Irak, pero no es un actor que decida, eso es lo cierto, no es tan como en 2015, ni muchísimo menos. Ya les gustaría, pero afortunadamente no es así, no deciden nada sustantivo en aquella zona. Ese contingente estadounidense, a pesar de que la guerra contra el Estado Islámico terminó hace ya un año, es cuando se terminó de tomar Mosul, etc., podía haberse vuelto a Estados Unidos, pero en el Pentágono decidieron, o en la Casa Blanca mejor dicho, decidieron dejarlo. Es un contingente pequeño, no muy caro de mantener, tener sobre el terreno a 5 o 6.000 personas para Estados Unidos directamente no es dinero. Si eso lo tuviese que hacer otro país sí que lo sería, pero no para el gasto militar estadounidense. Y lo que hicieron fue quedarse allí para entrenar y asesorar a los iraquíes, que estos sí padecen estas incursiones de los pequeños grupos yihadistas afiliados al Estado Islámico o alguna de sus variantes y de sus franquicias. Por lo tanto, para ellos les supone un problema problema terrorista principal y tienen que combatirlo ellos. Claro, Irak es un país no especialmente rico, muy inestable y necesita pedir apoyo en el extranjero, y ese apoyo se lo dan desde Estados Unidos de mil amores. Luego también tienen incursiones de grupos chiitas que pueden venir de Irán o pueden no venir de Irán, pero si son chiitas seguro que van a estar apoyados por Irán. Es decir, las franquicias de Irán, de las que os hablaba antes, que hasta hace un año combatían a los del ISIS. Irán se plantó contra el Estado Islámico no por nada, sino es que el Estado Islámico directamente aquello era de locos. Cualquier persona con la cabeza encima de los hombros y medianamente sensato estaba en contra de aquella locura. Y Irán se apuntó a la coalición, que ellos a su manera, pero se apuntó a la coalición, entre otras cosas porque el ISIS son suníes radicales y por lo tanto enemigos declarados del chiismo iraní. Esas milicias proiraníes han ocupado en buena medida el espacio en el que antes estaba el Estado Islámico, en muchas de las zonas del norte de Irak y de Siria. Ojo, estamos hablando de una zona del sur de Siria, para que nos pongamos de nuevo la cabeza en el mapa, que es una región desértica, inhóspita, completamente improductiva, pero que está situada en el corazón mismo Oriente Medio. A igual distancia de prácticamente todas las grandes ciudades del lugar, que si Bagdad, que si Amán, que si Damasco, etc., muy bien colocada, a pesar de que el lugar no es un sitio que invite precisamente a quedarse. Bien, si están enclavados allí, en pequeños grupos, que van con sus Toyotas, armados, haciendo incursiones poco menos que racias, llegan a un sitio, arrasan, se enfrentan con la policía iraquí o con las fuerzas del gobierno sirio o de Rojava o quien sea, con quien se encuentran con los propios estadounidenses y se los encuentran, estos tipos se han quedado en un lugar estupendo desde el punto de vista estratégico. Es decir, pueden hacer incursiones tanto en Irak como en Siria y no les queda muy lejos Jordania e Israel. Los israelíes lo vieron venir, los primeros, como siempre, y los bombardean ocasionalmente. Los tienen localizados, entiendo que por satélite y por drones y demás, y una vez los tienen localizados, pues los van debilitando mediante bombardeos puntuales. La idea de los israelíes es que no se acerquen a Israel, es decir, que se mantengan lo más alejados posibles ahí en el desierto, porque saben que si ese frente se acerca a su país, pues van a tener un problema y es precisamente lo que se quieren evitar. Con tanto movimiento, era cuestión de tiempo que estallase una chispa. Y de la chispa pues saliese un incendio. Y eso es lo que sucedió el pasado día 27 de diciembre con el atentado contra la base de Kirkuk.
donde murió el contratista y resultaron heridos estos 4 militares. Y la subsiguiente represalia del día 29, con estos cazas F-15 que ocasionó los 25 muertos que os contaba. Irak no es un país que permanezca estable. Desde que terminó la guerra, y sobre todo con el repliegue estadounidense de diciembre de 2011, esto todo lo ordenó Barack Obama, Irak ha pasado a un segundo plano, a un tercer e incluso a un cuarto plano en la política internacional. Hace solo unos años, Irak era uno de los protagonistas necesarios en la información internacional. Era normal abrir el periódico por la sección internacional y estaba el primero o el segundo. Hoy encontrar noticias de Irak cuesta. De hecho, normalmente hay que ir a buscarlas para saber exactamente lo que va pasando en el país. Atraviesa un periodo de inestabilidad casi desde la guerra, pero en los últimos meses se ha acrecentado. Hay manifestaciones contra el gobierno, muy violentas, por cierto, desde hace meses, desde el mes de octubre en concreto. Y la razón es un cóctel explosivo, el típico en estos países. Empezaron siendo contra la corrupción política y gubernamental y luego se han ido enriqueciendo con nuevas causas. Las habituales generalmente en los países árabes, pues ya sabéis, el alto desempleo, los bajos salarios, la falta de oportunidades de los jóvenes, que además hay muchísimos, y luego está el pozo antiamericano, que eso es la verdad, que anida en la sociedad iraquí, un país que no ha terminado del todo de salir de la guerra del año 2003. Una guerra de la que se va a cumplir ahora, en el mes de abril, se van a cumplir nada menos que 17 años. Por lo tanto, ya hay una generación completa de iraquíes que no han conocido otra cosa. Ese pozo antiamericano pues tiene cierta razón de ser, en tanto en cuanto muchos iraquíes llevan viendo soldados estadounidenses moviendo y traseando por el país de un sitio a otro desde hace más de 15 años. Muchos, de hecho, les culpan de todo lo mal que ha salido en el país, de todo lo mal que va en Irak. Se han olvidado ya de Saddam Hussein, obviamente, pues de eso culpan a los Estados Unidos. Así que todo lo que faltaba es que los propios Estados Unidos realizasen un bombardeo aéreo de grandes dimensiones como el realizado el día 29. Estando las cosas como están, que esto mismo, no lo sé, lo hacen hace un año, hace año y medio, y probablemente el resultado hubiese sido otro. No les hubiesen atacado, asaltado, intentado asaltar la embajada, pero según está el tema en Irak desde hace 3 meses, no voy a decir que era previsible, aunque algunos analistas sí lo previeron. Leí yo una historia el mismo día 29 que lo calcaba. Decía, aquí va a haber problemas, no supo decir que iban a asaltar la embajada, pero vino a decir que los problemas era un analista americano, eran prácticamente seguros. Evidentemente este hombre conocía bien el paño. El primer ministro iraquí, de hecho, ha dimitido por estas protestas que empezaron en octubre. Este tipo se llama Adil Abu Mahdi, todavía no se ha ido, ha presentado ya su dimisión hasta que encuentren un sustituto, pero es que este lleva muy poco tiempo. Fue de los que lo pusieron ahí en octubre cuando empezaron las protestas y dimitió hace nada, a principios de diciembre. Por lo que la calle en Irak se siente con poder. Han visto que se han cargado 2 primeros ministros. Por lo tanto, ven que si siguen protestando y además aumentan la temperatura, tanto en violencia como la temperatura física, el otro día metieron fuego a la recepción de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, pues lo pueden llegar a conseguir. De no ser así, pues no se hubiesen atrevido nunca, bajo ningún concepto, a asaltar una embajada americana. Lo que evidentemente esto ya eleva la tensión unos cuantos grados, porque una cosa es arrojar unas bombas sobre una refinería saudí, o qué sé yo, o tomar un petrolero que sin víctimas y simplemente pues se podría confundir con un acto de piratería, pero poco más. Y otra bien distinta es enviar a la masa enfervorecida a tomar una embajada. Algo que en el imaginario yanqui, como os decía al principio, lleva directo a la crisis de los rehenes de 1979. Cuando los manifestantes revolucionarios entonces asaltaron con éxito la embajada de Estados Unidos en Teherán. Hay una película, por cierto, que se llama Argo, que trata sobre este mismo tema. Resumiendo, que tratar de ocupar una legación diplomática estadounidense son palabras mayores y es algo que no sale gratis. Tiene, por lo tanto, Estados Unidos ahora, más concretamente, Donald Trump, una papeleta complicada. En un momento no menos complicado para él, con el impeachment en marcha y las elecciones a la vuelta de la esquina. Pero claro, ahora no podrá esconderse, como hizo con lo de Abqaiq hace solo unos meses, o con lo del petrolero británico.
Ahora tiene que dar la cara y decidir si se queda en Irak, con la presencia actual, que es pequeña, incluso algo aumentada. Han anunciado que van a enviar unos 1.000 soldados más, o se retira completamente y deja que las milicias iraníes se muevan a su antojo por el norte de Siria e Irak, haciendo realidad uno de los grandes sueños de Teherán, que es tener un acceso directo al Mediterráneo. Trump no quiere comprometer tropas, eso es lo que sabemos, y además lo dice él siempre. Ni aquí, ni en Irak, ni en ningún sitio, ni en ningún otro lugar del mundo. A pesar de que cuando llegó a la presidencia hace ya 3 años decían que era un hombre peligrosísimo que iba a desencadenar la Tercera Guerra Mundial, lo cierto, después de estos 3 años, es que pocos presidentes han sido tan reacios a intervenir en el extranjero como Donald Trump. Así que ahora se encuentra ante una disyuntiva difícil, la disyuntiva de mantenerse con una presencia pequeña en Irak, pero sin entrar en conflicto con lo que hay allí, con estas milicias proiraníes y por supuesto tampoco con los iraníes, y mantenerse entrenando y, mantener su presencia en el propio Irak. Bien, pues en eso mismo estaban hasta el día del asalto a la embajada, cuando aparece un tercer jugador en la partida, que son los iraquíes de a pie, que bien podrían tomar a Estados Unidos como un chivo expiatorio por todos sus problemas. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Carlos de Jaén, que tiene una cuestión sobre el tema este de la embajada mexicana en Bolivia. Y soy un oyente de la contrahistoria que ahora también he empezado a escuchar la contracrónica. Me parece muy interesante los temas que trata. Sobre el tema de la embajada de Bolivia de hace unos días, sí que me gustaría, puntualizar que en mi opinión, yo, al contrario de lo que comentan, no me parece desmesurado que un alto diplomático vaya acompañado de 4 policías. Es cierto que sobre este tema pues no se tiene todavía mucha información. No sabemos si esta señora acudió a la Embajada de México con los 4, fueron los 4 a recogerla cuando ya se había acumulado o se habían congregado todos los vecinos alrededor allí para increparla. Y por otro lado tampoco tengo muy claro que, son geos, pero quizás es que la dotación es de geos, no hay policía normal que la acompañe, de ahí que fuese ella desplazándose con policías que eran geos y no de otro tipo. Yo he vivido por Chile y yo tengo entendido que Bolivia pues hasta ahora era un país bastante más inseguro que Chile, y el mismo Chile tampoco es un país donde por mucho de la geografía tú puedas ir cuando anochece, como puedes ir por Madrid o por una capital de España. Son sitios que son más o menos complicados, y para una señora, una alta funcionaria, pues yo creo que no tiene necesidad de ir sola o ir sin seguridad disponiendo de ella. Luego decías también que las marchas en Bolivia habían sido, no se da a entender que fueron como unas manifestaciones. De momento se han contabilizado 30 muertos, y también parece que el gobierno provisional dio vía libre al ejército para reprimir a manifestantes sin que fuesen a temer por un juicio posterior, algo que en Chile, pues también ha habido muertos, pero ni siquiera al gobierno chileno se le ha ocurrido tal cosa. Dejar impune ya de antemano los desmanes que puede hacer el ejército, aunque a mí me parece que sacar el ejército siempre es un error en un país que se entiende democrático. Solo eran unos comentarios que no van más allá. Me encanta el programa, los temas que tratas, y te deseo un feliz 2020. Un saludo. El problema aquí, Carlos, es que sabemos poco, lo que hemos visto en el vídeo y poquito más. Y nadie ha tenido a bien contarnos, nadie desde el gobierno, quiero decir, nadie ha tenido a bien contarnos nada más sobre este tema. Nos lo han negado y ya está, pues que hay un montón de preguntas en esta historia. Como la ministra Robles tiene que comparecer en el Congreso a petición de Vox y del PP en los próximos días, a ver si nos enteramos de más. Pero vamos, La Paz no es una ciudad especialmente peligrosa, ¿eh? Te lo digo para tu información. Sí lo es, evidentemente, en comparación con Madrid o Barcelona, pero no si la comparamos con las ciudades brasileñas que están al lado, o colombianas o venezolanas, o no digamos ya las centroamericanas. Pero es que vamos, ni a El Salvador ni en Tegucigalpa necesitas ir con 4G.
con un coche blindado y un agente armado, le basta a cualquiera, a no ser que seas, pues no sé, un capo del narcotráfico. Así que bueno, vamos a esperar porque por ahora tenemos muchas más preguntas que respuestas, como dije el otro día. Bueno, todas las preguntas que hice en el programa de la semana pasada. Bien, seguimos con Claudio de Buenos Aires, que tiene una pregunta no para mí, sino para el nuevo gobierno español. Yo a este gobierno español que va a asumir le preguntaría, ¿ustedes entrarían a un lugar donde le es difícil salir? Con esta pregunta tan básica y tan básica de la conducta humana, se explica por qué no hay que regular los alquileres, por qué no hay que regular tanto la actividad laboral, y un montón de regulaciones impositivas que hay tanto en España como en Argentina. Porque donde te es más difícil contratar, no contratás. Es muy básico, es muy sencillo. Y en el plano político, yo lo veo que este gobierno no va a durar. No va a durar porque, como vos bien dijiste, este gobierno no va a ceder a las pretensiones nacionalistas de Izquierda Unida, Esquerra, y va a terminar no mal, muy mal. Pues mira, Claudio, yo creo que te responderían que ellos no van a entrar en ese sitio de donde es muy difícil salir, que ellos son los dueños de la puerta. A quienes nos van a obligar a entrar, nos guste o no, es a todos los demás. Bien, seguimos ahora con Borja, que a cuento del programa de ayer tiene un comentario. Ha faltado decir e indicar que es la egolatría de Pedro Sánchez. Y, y sí que decías que al final se fija a muy, muy corto plazo de que todo que va a dar al final va a vender todo lo que puede dar a los independentistas solamente para su investidura. Pero es que yo creo que es verdaderamente lo único que busca. No busca otra cosa, no tiene un objetivo para España, no tiene ni siquiera un proyecto de Estado, solamente es seguir para adelante para él ser presidente. Y no tiene ningún objetivo como tal. Sí que diría que Podemos tiene un objetivo, tiene una ideología, los independentistas tienen como tal una ideología, pero yo creo que Pedro Sánchez le da exactamente igual lo que se le proponga, lo que se le deje de proponer, porque por tal de que él sea presidente. Es una cosa que me sorprendió de la anterior legislatura. En- Al final, cuando en la Cámara de Diputados se presentó Pedro Sánchez para su investidura, es una cosa que dijo Pablo Iglesias al final de su discurso y enfatizó mucho, que es que si no había presidente, que si no había ministros de Podemos en el gobierno, Pedro Sánchez no sería presidente nunca. Y, y con esto, aunque parezca en sí pues banal, simplemente de que no va a ser presidente, es, es la verdad, porque el PSOE no quiere imponer su programa de gobierno, no tiene ningún objetivo como tal, sino solamente y exclusivamente que Pedro Sánchez sea el gobernante. Y me sorprende mucho, sobre todo por el PSOE, porque el PSOE no haga nada, absolutamente nada, en contra de esto, me sorprende, porque al final es que les va a vender. Y, y solamente quería puntualizar esto al final, el único objetivo, ya no a corto, medio plazo de Pedro Sánchez, es que él sea presidente. No es ni presentar unos presupuestos que llevan prorrogados creo que desde hace 2 años, ni presentar leyes, ni feministas, ni no feministas, que todo eso le da exactamente igual, que lo único que le importa y lo único que le verdaderamente importa
es que él sea presidente. Y que yo creo que si pudieran pactar con Vox, lo harían. Bueno, Pedro Sánchez lo haría, porque es lo único que le importa, ser presidente. Efectivamente, Borja, es así, lo he dicho en bastantes ocasiones, Sánchez es el presidente de gobierno más inane de la historia de España reciente por lo menos, solo quiere gobernar y carece por completo de objetivos. Es decir, que quiere el poder no como instrumento para algo, ya sea para algo bueno o malo, no lo quiere como instrumento, sino como fin en sí mismo. Salvando las distancias, que son muchas, pero hay parecidos, ¿eh? Salvando las distancias me recuerda un poco a Soraya Sáez de Santamaría, que era del mismo palo de la baraja. Son yonkis del poder y están dispuestos a cualquier cosa con tal de retenerlo, por el puro gusto de retenerlo, nada más, sin ninguna intención, no es que lo quiero para esto, para lo otro. Y claro, el problema cuando no tienes ideas propias es que padeces las del contrario. En este caso, esta va a padecer las ideas de Pablo Iglesias, que sí que las tiene y además las tiene muy claras. Él sí que tiene una idea instrumental del poder. Pero bueno, en Pedro Sánchez además se da la circunstancia de que es un aventurero amigo de hacer apuestas arriesgadas. Unas le salen bien y otras le salen mal, pero cuando fracasa no se arredra y vuelve el tío a intentarlo. Bueno, ya veremos cómo termina todo esto. Vamos ahora con Rafa, que tiene un comentario sobre el concierto de Año Nuevo que se celebró ayer en Viena. Supongo que como un amante de la música clásica habrás visto ya la noticia, pero bueno, ya ha llegado el revisionismo al concierto de Navidad. Todavía no lo habían tocado, pero ya lo tenemos aquí. A ver las próximas ediciones, qué canciones se eligen. Habrá que ver que todas sean acordes a los nuevos tiempos progres. Y bueno, espero que disfrutes el concierto en cualquier caso. Un saludo. Disfruté el concierto, Rafa, por supuesto, lo disfruté de principio a fin. Andris Nelson estuvo magnífico. Ojo, de los conciertos los veo, pues yo creo que los de todos los años. Algún año me lo he perdido, pero raro es el año que me pierdo el concierto de Año Nuevo, porque aparte de la cosa tradicional es que me gusta ese tipo de música y más el día 1 de enero no se me ocurre mejor plan que levantarte por la mañana y sentarte con un café a ver y a escuchar el concierto de Año Nuevo, que es una auténtica maravilla. Bueno, pues es de los mejores que he escuchado en mi vida, el de ayer, el de Andris Nelson, y que más me han gustado, vamos, incorporó muchas novedades en el programa y en fin, la Filarmónica de Viena suena de maravilla, ¿qué te voy a contar? Bien, pues ayer por la tarde, ya había visto el concierto, esto fue por la tarde, vi el tuit este que me refieres, el del País, que decía lo siguiente, me lo he apuntado, lo tengo aquí capturado en el iPad. Dice literalmente, este año en el concierto sonará una obra de Beethoven por primera vez y se ha cambiado la versión de la popular marcha Radetzky para evitar las reminiscencias nazis de la composición de Leopold Benninger. A ver, yo vi el concierto no en la primera cadena de televisión española porque no estoy en España, lo vi en la ZDF, estoy aquí en Alemania, y oye, no dijeron nada de lo de Leopold Benninger y de su arreglo de la marcha Radetzky. Nada, se limitaron a presentarla. Nada más que era tradicional, bla, 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 esto es lo que se hace todos los años y fuera. Es que simplemente carecía de sentido decir nada, porque Benninger no es que tenga reminiscencias nazis, es que fue uno de los compositores más famosos del partido nazi. Pero claro, eso Benninger, Leopold Benninger, que murió hace ya muchos años, vamos, tantos años como que murió durante la guerra. Pero su arreglo de la marcha Radetzky no tiene reminiscencias de nada, es un simple arreglo, sin más, que se ha interpretado durante décadas sin el menor problema. Pero bueno, ya sabes que los del País tratan de buscar contenido político en todo, hasta en el concierto de Año Nuevo. Muy bien, queridos amigos, pues con esto vamos a pasar ya al final del programa. Vamos con Pizarro, que nos habla también del nuevo gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Con el anuncio de la investidura se esfuma este idílico gobierno de malos gobernantes atados por estar en funciones. Y llega la amenaza de un gobierno desatado y con pésimos gobernantes. Gasto, impuesto, déficit y deuda a todo meter para espanto de Bruselas y de los bolsillos del personal patrio. Tensión institucional y desafección entre españoles para regar el frenazo económico. Y la fecha de los próximos presupuestos generales como cita para que el nuevo gobierno salte por los aires. Para quienes sobrevivimos a las decisiones del indecoroso José Luis, sabemos que nada de lo que vomiten los cónsules Pedro y Pablo será letal. Ahora bien, que van a complicar las cosas, todas, mucho y para un largo tiempo, parece ya inevitable. Y todo porque el socialista sin principios, el comunista bolivariano y los secesionistas
temen con razón que unas nuevas elecciones les deslegitimen del todo para poder chalanear sus sucios intereses. Empieza una función con malos actores y con entradas prohibitivas y obligatorias. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Con esto terminamos la contrahistoria de hoy y de esta semana, que ha pillado el cambio de año justo a mitad de la semana, pero mañana habrá la contrahistoria, he dicho antes, la contracrónica. Mañana habrá contrahistoria. Contrahistoria que ya sabéis todos los que la escucháis, porque va a ser la segunda parte de la guerra de secesión estadounidense, que la primera parte la hice la semana pasada. Pues eso, con la invitación presente para que os paséis mañana por la contrahistoria, me despido de vosotros. Hasta mañana.